Hola a todos, esta es la primera entrega sobre videos de programación. En esta parte explicaré algunos de los conceptos tratando de adecuarlos a la vida cotidiana y arrojarlos en la parte de programación. Esta presentación presenta brevemente algunos conceptos de los cuales hablaré ahora. Bueno, en la parte principal de la programación podemos encontrar que la finalidad principal de la programación como tal es dar solución a problemas. Cuando queremos dar solución a problemas, lo podemos hacer a través de tres mecanismos. El primero que sale a relucir es los algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos, y una definición breve de algoritmo es una secuencia de pasos ordenados para dar solución al problema. Los pasos van a estar, como lo dice acá, ordenados, y no solamente ordenados, sino sistematizados, a manera que podamos con ello dar solución al problema. Si arrojamos algoritmos en lo que vemos en nuestra vida cotidiana, podemos hablar que todo lo que hacemos prácticamente se constituye como un algoritmo. Si queremos dar solución a ir hacia un lugar, realizar una receta de cocina, etcétera, etcétera. Realizamos pasos con ellos y con ellos logramos, obtenemos o damos solución a algo. Bueno, cuando estudiamos programación se arroja algo más formal, lo que son pseudocódigos. El pseudocódigo es un lenguaje, pero no tan formal de lo que son de especificación de algoritmos. La herramienta de estudio principal de pseudocódigo es PCIN. Yéndonos un poco más adelante dentro de la programación, encontramos constituimos ya de manera formal lo que son los lenguajes de programación. Este es una forma artificial, un mecanismo que ocupamos en la computadora para escribir y dar solución a este problema, pero a través de un lenguaje. En la vida cotidiana nosotros nos desarrollamos y nos comunicamos entre sí a través de un lenguaje. Puede ser el español, puede ser el inglés, etcétera, etcétera. Entonces, para querer dar solución y poder técnicamente hablarle a la computadora, hacemos uso de estos lenguajes. Entonces, ellos nos ayudan a venir y no solamente dar solución al problema, sino hablar, comunicarnos. El lenguaje en sí va a interpretar, o sea, saber qué le estoy diciendo y obtener un resultado. Cuando estudiamos programación aparecen estos otros dos conceptos, lo que son sintaxis, que constituyen simplemente las reglas para una correcta escritura de un lenguaje. Un ejemplo de sintaxis puede ser cuando escribimos palabras de nuestro idioma y ellas tienen que tener una específica estructura o una específica letras o codificaciones dentro de lo mismo. Es como escribir acentos en una palabra, entonces eso es una regla. Ahora en programación, y cuando escribimos un lenguaje o bien ya escribimos pseudocódigo, está acompañado de la mano de lo que es la sintaxis, en el sentido, ¿verdad?, que si no escribimos bien, o sea, no cumplimos con esas reglas, claramente el lenguaje o el pseudointérprete en este caso no va a entender lo que querramos decirle. Por otro lado, tenemos lo que es semántica. Este constituye la lógica o el significado de una expresión, o en el caso de la programación, una instrucción, el cual va a estar escrito en un lenguaje. O lo decimos verdad o lo arrojo en el sentido de un ejemplo cuando hablaba de algoritmos. Un algoritmo tiene un orden. El orden va a tener un orden lógico, como cuando usted hace una receta de cocina. Normalmente tiene que seguir al pie de la letra esas instrucciones, si no va a obtener algo que no está bien. Algo así es la semántica en la programación. Si no llevamos un sentido lógico, entonces igual se va a interpretar mal las instrucciones y no vamos a obtener lo que nosotros necesitamos y queremos en esa solución de problemas. Cuando vamos a comenzar a programar,
vamos a tener estos pasos. Lo describo brevemente, ¿verdad? Puede que cada uno de los pasos inquiera más detalles o más cosas dentro de sí mismo, pero va a depender del programador en sí y de la forma en que aborde el problema él mismo. Ahora, tenemos primer paso, análisis del problema, declaración de variables, segundo paso, construcción del pseudocódigo o código, el cual va a estar basado en nuestro análisis. Y el cuarto, me disculpan aquí, era 4, ¿no? La preverificación del problema, o sea, constatarnos de que estamos obteniendo el resultado debido. Por último, ¿verdad? Casi por último, dentro de los conceptos aparecen a relucir estos 3 personajes. El programador es el personaje el cual escribe el código, el usuario, quien es el que va a utilizar esa solución de software que nosotros desarrollemos, y además el otro personaje que a través de estos instrumentos que tengamos instalados dentro del equipo nos permita dar solución al problema. Esta es la computadora como tal. Bien, el análisis constituye 3 elementos básicos: pensar en entrada, proceso y salida. Puse términos claves en base a la entrada. Cuando encontramos la entrada, nuestro problema puede decir solicitar, pedir, ingresar. Cuando se refiere a proceso, entonces nos referimos a operaciones aritméticas lógicas que nos dan la solución al problema. Y cuando hablamos de salida, hablamos de términos de mostrar, ver, imprimir o desplegar, podría ser otro término. Bueno, esta es la parte de conceptos. Ahora voy a abrir el pseudointérprete. Hablé entonces de lo que es PCI, ¿no? Esta herramienta básica, ¿sí?, nos ayuda a solucionar pseudocódigos. O sea, nuestro fin acá es la obtención de pseudocódigos. Ahora, ¿verdad? ¿Qué tenemos por acá en PCI? En PCI, básicamente, en cuanto iniciamos el programa, nuestro primer paso va a ser escoger básicamente el perfil que nos ofrezca, ¿verdad?, la institución, o bien, ¿verdad?, nos ofrezca el autor del cual nos está instruyendo en la parte de pseudocódigo. En este caso particular, yo voy a escoger la opción de flexible para que no entremos en reglas y en contradicciones de adivinanza de lo que quiera el autor como tal. Las instrucciones básicas de PCI son las de entrada y salida, son escribir y leer. Para el término escribir, un ejemplo, el ejemplo más común de todos, un ejemplo, es mandar, ¿verdad?, el hola mundo. Si hablamos de hola mundo, la instrucción va a ser escribir. Aquí yo pienso o me imagino que todo lo que yo está escribiendo acá, aquí empieza el primer personaje, el programador. Cuando yo obtengo una salida, esta de acá, ya pienso en el usuario. Y esta salida como tal es generada, o sea, este ejecutar es generado por mi pseudointérprete, o sea, por PCI como tal. Muy bien, este es mi hola. Si nos vamos a un problema, un ejemplo común, se nos pide un programa que envíe un mensaje de saludo con nombre y edad como salida. Aquí yo voy a pensar en 3 elementos principales, ¿ok? Voy a pensar en la entrada, el proceso y la salida. En la parte de entrada, yo visualizo el problema y empiezo a delimitar mis palabras clave. Un ejemplo, estamos hablando de enviar. Enviar el mensaje de saludo implica solamente el término de la salida. Pero para poder enviar estos mensajes con el nombre y la edad, necesito recepcionar ambos como tal. Entonces, nom, voy a llamar a la variable nom, y edad o ed simplemente para guardar la edad como tal. Ahora, las variables, la opción acá, pueden ser nombradas con letras, números. La regla acá es no incluir símbolos o caracteres especiales.
y cuidar esto, ¿verdad? Lo de los espacios. El proceso, en este caso, no tengo procesos aritméticos o cosas que yo quiera como salida. La salida va a ser el mensaje. ¿Cuál va a ser el mensaje? Un ejemplo. Hola, seguido del nombre. ¿Sí? Su edad es, seguido de la edad. ¿Por qué coloco nom y de acá? Estos van a ser sustituidos por, obviamente, valores que se ingresen por teclado, o sea, valores que se digiten. Ahora, una vez yo teniendo esto, que es mi análisis, podría yo venir en mi pseudocódigo y empezar la construcción. Primero, voy a definir las variables. Para definir las variables, yo tengo la palabra reservada, definir nom y edad. Lo único que recomiendo, aquí como la parte de programación, es que coloquemos los nombres de las variables de acuerdo a lo que vayan a almacenar. Algunos programadores colocan A, B, C, indistintamente ponen cualquier letra o cualquier número para la variable, pero yo recomiendo colocar el nombre de la variable de acuerdo a lo que vaya a almacenar. Ahora, cuando definimos nombre y edad, vamos a pensar si nombre y edad, ¿qué es lo que van a almacenar? Nombre va a almacenar una cadena de caracteres. Entonces, si voy a almacenar una cadena de caracteres, voy a adjudicar o decir que esta variable la defino como carácter. ¿Okay? Este es el tipo de dato correspondiente al almacenamiento de variables con símbolos y letras. ¿Okay? Ahora, definir, voy a tener definir ed. Ed va a ser, ¿verdad? La variable que guarde la edad. Normalmente o dentro de lo común o en lo racional, la edad va a ser de tipo entero. Okay. Esta separación de variables, aclaro, es porque son de diferentes tipos. Voy a tener cuantos definir según la cantidad de variables que necesite. Pero si yo necesitara más variables de tipo carácter, separo por coma y sigo enunciando las mismas. ¿Okay? Muy bien. Ahora que tengo esto, voy a pensar en la entrada. La entrada es nombre y edad. Si es el nombre, necesito un mensaje en el que especifique a usuario que ingrese el mismo. Entonces voy a decir ingrese su edad. Cierro las comillas y asimismo hago una lectura. Leer edad. ¿Okay? No solo voy a pedir la edad, sino también el nombre. Escribir, ingrese el nombre. El orden en que declare las variables y el orden que las solicite no va a tener ninguna importancia. Básicamente en la declaración. Quizás aquí hay un poco de importancia en el sentido de cómo quiero que se muestren. Si quiero que me pida primero el nombre o bien si quiero que me pida primero la edad. Leer nom. Esta es la variable, el nombre de la variable. Ahora, una vez recepcionados estos valores, miren ustedes, estoy con la entrada. Ahora no hay un proceso, no hay una operación aritmética. Entonces voy a la salida de una sola vez. Bueno, por último nos queda mostrar la salida. La salida sería mostrar el mensaje como tal. Entonces voy a escribir. Para escribir pienso que primeramente hay una cadena que dice hola. Entonces coloco dicha cadena entre comillas. Hola. ¿Okay? Voy a dejar espacios. Separo con coma y adjudico la variable. Mi variable se llama nom. Entonces hola nom. Ahora viene otra cadena, entonces separo por comas y refiero la siguiente cadena. Su edad es, y ahora cierro comillas y coloco la variable restante que se dé. Entonces la estructura es, en este caso, mensaje, coma, variable, coma, mensaje, coma, variable. Esta es la forma de escribir o mandar a mostrar
la salida como tal. Si solo necesitan el nombre, entonces solo digo hola y después el nombre, pero acá necesito añadir más. Entonces, la forma en que mostremos esto va a ser decisión del programador, de la forma en que quiera comunicarse y mostrarle al usuario la salida. Voy a correrlo. Para corrida, el botoncito verde de acá, edad, un ejemplo 25, y por acá el nombre Araceli. ¿Okay? ¿Tengo algún error? Es bueno tener y contemplar los errores. ¿Okay? La variable se llama edad. Mírenlo usted. Otra de las cosas que ha quedado acá en este punto. La variable se utiliza a como es nombrada. Si aquí utilicé ed, acá tengo que leer ed, ¿sí? Para mostrar el contenido. Si no lo hago así, entonces no se va a mostrar nada, a como lo vieron ustedes. PCIN tiene algo que se conoce como autoinicialización, que fue el 0 que ustedes vieron por ahí. O sea, él creó esta variable llamada edad que había acá y la autoinicialización. ¿Okay? Entonces, separamos esta cadena y por ahí tendríamos los espacios y el mensaje, como cristianamente, por decirlo así, se lo mostraríamos al usuario. Muy bien. Contemplemos otro ejemplo. Programa que sume dos números. Esto de acá. ¿Sí? Vamos a pensar en la entrada, proceso y salida del mismo. ¿Okay? Cuando referimos a entrada, nos referimos a los valores que necesito recepcionar para realizar el cálculo. Entonces, mi entrada van a ser los números. Puedo nombrar, en mi caso particular, lo voy a llamar num1 y num2. Esta es mi entrada. Proceso es la operación que yo realizo. Mi operación va a ser suma. Voy a llamarla simplemente S. Y digo que S es igual al número 1 más el número 2. Y la salida es mostrar en sí la S como tal. Esta es la forma en la que pienso y analizo mi ejercicio. Pienso en una entrada, un proceso, una salida. Ahora, esto que está acá, yo me lo llevo a PCIN, ¿sí? Y empiezo. Si quiero las variables, normalmente todas se encuentran en el proceso. Entonces voy a definir de una sola vez. Definir y empiezo num1, num2, y S para guardar la suma y las declaro de tipo, puede ser real o entero, que son los dos tipos numéricos. Voy a considerar que son enteros, un ejemplo. Muy bien, esta es mi declaración de variables. Mi siguiente paso va a ser ver las entradas. Ya irme a mi análisis y pensar en las entradas. Mi entrada va a ser solicitar un número, entonces voy a escribir, ingrese el primer número. Hago una lectura del mismo. Leer, a la lectura se le acompaña de la variable la cual va a guardar el valor de lectura, el valor digitado. ¿Okay? Ahora, escribir de nueva cuenta con otro mensaje. Ingrese el segundo número. Cerramos comillas. Y hago la lectura del segundo número. Esta es la otra variable. Estas 4 líneas que ven acá resumen mi entrada. ¿Okay? Ahora voy a mi proceso. Proceso es tener la variable S igual a los valores de num1 más num2. ¿Okay? Listo. Por último, solamente me queda mostrar la salida. Vuelvo y repito, entrada, proceso, salida. La salida es mostrar el valor de S. Entonces voy a escribir. Mi mensaje va a ser, el valor de la suma es, este puede ser indistinto, el programador decide cómo escribirlo, mensaje, coma, variable que tiene el cálculo. Ya puedo hacer la prueba y tendríamos, ¿verdad? Un ejemplo, 15 y 6. Tenemos y nos corroboramos que estamos realizando bien la suma, se está realizando bien la operación aritmética y aquí tendríamos listo nuestro pseudocódigo. Aquí finalizo este video. Gracias por verlo. Aquí voy a quedar.
Entonces, en los subsiguientes videos voy a hablar de las otras estructuras y fijamos otros conceptos que acompañarían la parte de programación. Siempre los invito a que realicen prácticas, o sea, busquen otros ejercicios, y si tienen alguna duda sobre algún minuto de este video, me pueden especificar en los comentarios y yo les hago la aclaración. O bien, si tienen algún ejercicio que quisieran que yo abordara en un video, podría yo hacerlo y podría yo resolverlo. Bueno, gracias por ver el video. Buen día.